Muy bien. Muchas gracias. Lo primero que quería hacer es darle las gracias a Javier Íscar, a su equipo, a su estupendo equipo, por esta oportunidad, por poder moderar y organizar esta mesa sobre arbitraje y seguros. Y bueno, la verdad es que es un placer tener aquí bueno, siempre se suele decir lo mismo, pero en esta ocasión además es verdad, unos panelistas de primerísimo nivel. Vamos a hablar de arbitraje y seguros, de un mercado muy concreto, muy particular. El rol de las aseguradoras. Las aseguradoras intervienen cuando existe un conflicto de cobertura de seguros o bien cuando, por vía de recobro, tratan de conseguir una indemnización, una compensación que previamente han pagado a sus asegurados. Existe, bueno, nosotros tenemos en España, todos lo sabemos, ayer se habló in extenso, sobre el modelo legal de arbitraje comercial que tenemos en España. España tiene un sistema de arbitraje muy moderno, acorde con la ley Modelo Uncitral, una ley monista, pero en el sector en el que vamos a hablar, bueno, pues existen algunas particularidades. El sector de los seguros. El legislador, no solo español, el legislador europeo, se ha preocupado de una de las partes de la relación de seguro, que entiende como parte débil, y, bueno, en esa sensibilidad ha podido constituir un obstáculo en el desarrollo del arbitraje como un método de resolución de conflictos diferente a la vía tradicional, a la vía judicial. Lo que vamos a intentar ver en esta mesa es en qué medida el arbitraje tiene incidencia como método de resolución de disputas en el ámbito de los conflictos de seguro. Entonces, yo creo que podemos empezar por el marco legal, ver si en el ámbito del seguro existe un conjunto normativo suficiente como para proteger ese método de resolución de conflictos. Yo creo que esta primera pregunta de si tenemos un marco legal adecuado y protector del arbitraje en los conflictos de seguro, pues yo creo que puede ser resuelta por Beatriz Rodríguez, que es Claims Manager en España de QBE, pero es que previamente fue abogada en el Departamento de Arbitraje y Litigación de uno de los principales despachos españoles, pero es que después fue también abogada en un despacho de seguros en el que coincidimos y es que ahora pues es la Claims Manager de una aseguradora, con lo cual te va a tocar. Así es que, ¿cuál es tu opinión sobre el nivel de desarrollo legislativo y si el marco legal es el adecuado o existen obstáculos para el arbitraje en el ámbito del mercado de seguros en España? Bueno, antes de contestar, déjame que te dé las gracias por la invitación y por la presentación, pero me temo que es una presentación más de amigo que de propio moderador, porque, bueno, hemos hecho muchas cosas juntos y hemos pasado mucho tiempo trabajando muy duro. A la pregunta que me haces, pues te voy a responder a la gallega. Depende. Depende del tipo de seguro al que estemos mirando. Entonces, en un seguro de grandes riesgos, que son pues seguros donde el tomador, es decir, la parte que contrata el seguro, tiene una entidad empresarial grande y un tamaño y unas posibilidades, pues evidentemente se puede entender sin ningún tipo de problemas que está negociando la póliza en pie de igualdad y que, por lo tanto, no tiene ningún inconveniente ni supone una imposición por parte de la aseguradora el hecho de someter esa relación contractual a un arbitraje. No habría ningún obstáculo. Lo mismo sucede en materia de reaseguros. El reaseguro, ya sabéis que es el contrato por el cual una aseguradora cubre el riesgo de pago de otra aseguradora. Si hablábamos antes de grandes riesgos, un tamaño empresarial consolidado, una capacidad negociadora superior, pues ¿qué vamos a decir, ¿no? entre dos aseguradoras? De hecho, yo creo que en materia de reaseguro, sentencias de la jurisdicción ordinaria debe haber 4 o 5 contadas. Evidentemente, tenemos disputas en el marco del reaseguro, pero no nos gusta que eso se haga público, no nos gusta erosionar la relación con nuestros reaseguradores o nuestros reasegurados y preferimos resolverlo en un marco más privado, más rápido y, lamentablemente, a veces también más caro. Pero en cualquier caso sí que yo considero que es uno de los ámbitos esenciales donde
resolver las controversias. Entonces, te decía, en grandes riesgos, sí, tenemos un marco adecuado. En disputas de reaseguro, también. Claro, el problema se plantea en los contratos que podríamos decir son más tipo masa, con consumidores, donde evidentemente la posición de la aseguradora, y no lo digo yo, lo dice la ley, pues es una posición de fortaleza. E incluso muchos de esos contratos se pueden considerar contratos de adhesión, es decir, estamos obligando al consumidor a aceptar una cláusula arbitral que seguramente no ha sido negociada con él con carácter individual. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, no nos podemos olvidar del artículo 24 de la ley, donde dice, oiga, es que usted en disputas contractuales en materia de seguros, el foro predeterminado por la ley es el del domicilio del demandado. Entonces, claro, ¿cómo conjugamos ese supuesto foro imperativo con la posibilidad del arbitraje? Pero claro, luego uno se mira la ley de ordenación y supervisión y resulta que ahí no solo podemos ir a la jurisdicción ordinaria, se hace referencia al arbitraje de consumo, se hace referencia a la mediación e incluso a un convenio arbitral al margen de esas disposiciones. Entonces dices, bueno, pues si el foro es obligatorio, ¿cómo podemos elegir el arbitraje? Pues tampoco es una cuestión que sea pacífica, pero hay una sentencia de la Audiencia Provincial, creo que es de Pontevedra del 2011, que viene a arrojar un poco de luz. Y dice, bueno, la manera de conjugar la posibilidad de ir a arbitraje, que existe y se quiere fomentar, porque la justicia está atascada y hay que potenciar la resolución de conflictos por la vía alternativa de alguna manera, pues en esos casos hay que entender el 24 en su justo contexto y es, oiga, si hemos emplazado un procedimiento judicial, entonces sí que el foro competente será el del domicilio del asegurado. Pero eso no es obvio, no debería serlo para que las partes puedan ir libremente a arbitraje. Es más, esa sentencia que se dicta al amparo de un gran riesgo, luego hace como abstracción y dice, es más, en aquellos supuestos en que se pueda comprobar que ha habido transparencia en la negociación de la póliza y que el asegurado ha aceptado con su firma, y ahora hablaremos de eso, las condiciones de la póliza, pues no habría ningún problema para ir a arbitraje. Claro, me vas a permitir que haga aquí una pequeña cuña publicitaria del sector asegurador. Cuando yo empecé, bueno, cuando hice la asignatura optativa de Derecho de Seguros, lo primero que me dijo el catedrático, y nunca se me olvidará en la vida, lo único que tienen ustedes que saber de esta asignatura, lo más relevante, es que nunca tienen que firmar una póliza. Entonces, claro, si el requisito para que esa sumisión de arbitraje sea válido es que firmemos la póliza, y Román estará conmigo, ¿cuántas pólizas se firman en este país? Mucho menos de las que sería deseable, vamos a dejarlo así, pues se pone en riesgo esa posibilidad. Entonces, volviendo al inicio de tu pregunta, en grandes riesgos y en reaseguro, sí, es un marco legal perfectamente compatible, adecuado y, de hecho, se sigue. En contratos con consumidores, más difícil. Fenomenal. ¿Y qué hay de la subrogación? Porque en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestra legislación de seguros, se produce una subrogación automática por ley, se coloca el asegurador en la posición, cuando hay un contrato, en la posición contractual de su asegurado. ¿Y qué ocurre cuando hay una cláusula de arbitraje? ¿Está resuelta esa cuestión? Luego Alejandro nos va a arrojar luz sobre qué ocurre en otras jurisdicciones, pero esto es una cuestión muy particular de nuestro ordenamiento. De hecho, fue un tema que ha planteado bastante disputa y problema. ¿Por qué? Claro, ¿cuál es la esencia del arbitraje? Que las partes libremente concurren a un tercero o a un tribunal arbitral para que ponga solución a su conflicto. ¿Qué sucede en una subrogación? Oiga, es que yo he pagado la indemnización porque aquello estaba cubierto por la póliza, pero evidentemente, y esto es algo que a la gente se le olvida, yo voy a recobrar como aseguradora. Entonces, subrogarse significa ocupar la posición de mi asegurado en todos los derechos y obligaciones, con lo que desde esa perspectiva tengo que seguir el convenio arbitral que pueda figurar en el contrato con el tercero. Pero claro, desde la perspectiva de la aseguradora, oiga, es que yo no he negociado ese convenio arbitral. ¿Hasta qué punto me tengo que someter? Pues ha sido una cuestión bastante discutida, pero yo creo que ahora ya en la práctica, y bueno, tú que también ejerces me podrás corregir si me equivoco, está resuelta a favor de la subrogación efectiva. Es decir, si vamos a subrogarnos en la posición del asegurado, es a todos los efectos y por lo tanto tenemos que seguir la vía arbitral para recuperar esa cantidad. Sí, esa es la solución que entendemos. Muy bien. Román, gracias por estar aquí también. Tu trayectoria es extraordinaria. Arbitraje, sí o no, en los conflictos de seguro. Entiendo que Mapfre es uno de los big players en el mercado español, no solo
en España y en Latinoamérica, habrás tenido oportunidad de ver muchísimas reclamaciones internacionales y se te habrán planteado este tipo de métodos, de arbitrajes, incluso ADRs, ¿no? A mediaciones. No sé. ¿Cuál es tu opinión sobre el arbitraje y los seguros? Bueno, en primer lugar, agradecer a Clay la invitación y es un verdadero honor y un placer estar hoy aquí con vosotros. Bueno, pues el arbitraje, la cláusula de arbitraje es muy habitual en las pólizas de grandes riesgos, como ha comentado Beatriz, y que también aparece casi de manera permanente en los contratos de reaseguro para resolver los conflictos entre asegurador y reasegurador, pues tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, reconociendo que la balanza se inclina hacia las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas del arbitraje en los seguros de grandes riesgos? Pues, bueno, pues las partes son comunes con las ventajas que tiene el arbitraje en otros muchos sectores. Las partes deciden la forma como quieren resolver las controversias y en manos de quién colocan esa decisión. Luego, la rapidez, celeridad y flexibilidad del procedimiento. La rapidez es importante para las compañías de seguros porque, como sabéis, las compañías están obligadas por ley a dotar una provisión contable, que se llama reserva, que garantiza el cumplimiento futuro de la obligación de pago de la indemnización. Cuanto más tiempo esté dotada esa reserva en la contabilidad de la compañía se perjudica. La posibilidad de que mediante el arbitraje podamos liberar total o parcialmente una parte de esa reserva o la totalidad beneficia a la compañía. Otra gran ventaja del arbitraje desde el punto de vista asegurador es muy importante que se designan expertos. Es verdad que los jueces son magníficos conocedores del derecho en general, no dudamos, pero el seguro pues es una materia muy especializada, con su propia normativa, su propia terminología, su propia casuística. Y es importante que decida la controversia un experto en la materia. Desde el punto de vista de los costes del siniestro, los arbitrajes no son baratos, por decirlo, en el ámbito internacional, pero es verdad que la compañía puede tener un control más adecuado de los costes que va a suponer. Otra ventaja es que se puede pactar la confidencialidad. Esto es muy importante para la compañía porque el pactar la confidencialidad de los resultados del arbitraje va a permitir que no se pueda utilizar como precedente por otros interesados en asuntos semejantes y que puedan usarlo en contra de la compañía. Cada vez es más frecuente que en los siniestros de ámbito internacional todas las partes interesadas firmen un acuerdo de confidencialidad, un NDA, Non-Disclosure Agreement en terminología británica. También es verdad que el arbitraje desde el punto de vista comercial es menos agresivo, cuida más la relación con el asegurado que entrar en un procedimiento judicial en el que el lenguaje es distinto y las posturas están mucho más enfrentadas o se ve como en bandos contrarios. En el arbitraje, en bandos contrarios, pero buscando una solución. También hemos de citar que el arbitraje enerva o permite enervar la aplicación del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, que, como sabéis, penaliza de manera importante a las compañías aseguradoras en caso de demora en el pago de la indemnización. Otra ventaja es que el laudo arbitral, el arbitraje es una instancia única. Se aplica con efecto inmediato, ni siquiera puede ser paralizada por una acción de anulación que no permite entrar en el fondo del asunto y, por tanto, desde ese punto de vista es una ventaja, aunque también es verdad que puede ser un inconveniente si la compañía aseguradora ha visto que sus pretensiones o sus alegaciones eran totalmente desestimadas en el laudo arbitral. Es verdad que hay países donde las partes pueden pactar una apelación ante un tribunal arbitral de apelación o ante un tribunal ordinario de apelación. Otra posible ventaja, pues que en principio no se aplicaría el indubio pro asegurado, que es un principio general que se aplica en los siniestros masa. Como ha explicado muy bien Beatriz, pues aquí el juez intenta velar por la parte que se considera más débil, la parte asegurada,
aunque es cierto que en los grandes riesgos esa parte más débil muchas veces es mucho más poderosa y mucho más grande que la compañía aseguradora. Entonces, en principio, el indubio pro asegurado no se aplica en los arbitrajes, teóricamente no se aplica en los arbitrajes de grandes riesgos, aunque en la práctica sí vemos que hay laudos arbitrales que deciden en virtud de ese principio. Por citar algún inconveniente, bueno, ya se ha comentado aquí, es decir, en los casos de subrogación, el posicionamiento de la compañía en el lugar que tenía el asegurado con respecto a su proveedor en una relación contractual en la que exista una cláusula de arbitraje puede llevar a que el arbitraje se lleve a tribunales arbitrales o legislaciones extrañas, muy lejanas al ámbito natural, que sería el domicilio del asegurado o el lugar de ocurrencia del siniestro. ¿Cuál es la impresión o nuestro feeling con respecto a los arbitrajes? Bueno, tenemos una sensación agridulce. Es verdad que, por ejemplo, la tendencia en los laudos arbitrales de grandes riesgos de determinar primero si hay cobertura o no en el siniestro y luego, si se determina que hay cobertura, entrar en la fase pericial y de cuantificación es muy beneficioso para nosotros porque nos ahorra costes. También es verdad que vemos mayor calidad en los arbitrajes en grandes riesgos en los que se discuten cuestiones técnicas, cuestiones muy técnicas, cuestiones de causa del siniestro, interpretación de las cláusulas, peritaciones, cuestiones económicas. Encontramos menos calidad, dicho sea con todo el cariño, cuando en el arbitraje se están dilucidando cuestiones puramente formales o procesales, como por ejemplo la prescripción de las acciones. Y luego simplemente, si me permites, Enrique, quería nombrar dentro del ámbito de la legislación española de seguros un procedimiento de resolución de controversias que es muy usado, se utiliza de manera muy discreta, pero que se utiliza muchísimo, especialmente en los siniestros de daños y pérdida de beneficios, que es la figura del tercer perito que contempla el artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro. Básicamente, lo que establece este precepto es tan común que muchas pólizas de grandes riesgos contienen una cláusula que reproduce literalmente el tenor del citado precepto. Conforme a este artículo, las partes, si no llegan a un acuerdo, designan cada una un perito y, si estos peritos no llegan a un acuerdo, se nombra un tercer perito que dicta un dictamen, establece un dictamen que tiene fuerza vinculante para las partes, salvo que se impugne judicialmente en la forma que la legislación establece. Has dicho que una de las ventajas del arbitraje para vosotros, Román, es la rapidez, el que haya solo una instancia, el one shoot, pero ¿no os preocupa en pleitos de mucho dinero el que todo se resuelva de una vez, no haya apelación? Es algo que tenéis en cuenta, porque las compañías muchas veces, con perdón, juegan con el tiempo para favorecer negociaciones y este tipo de cosas. Eso no es verdad, ya lo sé, pero entonces, yo creo que cuando hemos hablado siempre de arbitraje, de otros métodos alternativos, yo creo que más allá en el ámbito internacional entiendo que las ventajas pueden compensar, pero en el ámbito interno, reclamaciones domésticas, el renunciar a agotar la vía judicial, dejar madurar el siniestro para que caiga un buen acuerdo, no sé si eso os pesa a la hora de decidir, oye, ir al arbitraje. Bueno, es verdad que la vía judicial para las compañías aseguradoras tiene muchísimos riesgos. Es procedimientos largos, costosos y, como he comentado antes, pues indubio pro asegurado es un principio que tienen los jueces normalmente muy a fuego. Me parece bien inicialmente, pero es verdad que los grandes riesgos hay ese matiz que comentábamos antes. Entonces, yo creo que compensa el arbitraje en cualquier caso, en todos los casos. Compensan porque, aunque es tan difícil que en un juez te dé la razón, que en realidad, no estoy criticando a las compañías aseguradoras, no, simplemente es la forma como se interpretan las pólizas, que es preferible que la controversia se decida en un menor plazo
porque las ventajas económicas son importantes. Aunque tengamos finalmente que atender la totalidad de la reclamación, todo el tema de costes y todo el tema de mantener una provisión contable en la compañía tanto tiempo, yo creo que a la larga es más rentable, es más interesante el arbitraje. Ya, por curiosidad, aparte del arbitraje, en un grupo como el tuyo tan grande, supongo que otros métodos como mediaciones internacionales también habréis manejado. Sí. El tema de la mediación es un sistema de resolución de controversias cada vez más frecuente en los grandes riesgos. Nosotros tenemos alguna experiencia en España, pero sobre todo en Estados Unidos. A diferencia del arbitraje, el mediador no impone una solución. El mediador lo que hace es animar a las partes a llegar a un acuerdo. Las partes designan el mediador, normalmente siempre es en procedimientos ya judicializados, en los que el juez, antes de dictar sentencia, anima a las partes a llegar a un acuerdo a través de un mediador. La figura del mediador es muy interesante porque normalmente se busca un experto, pero no tanto en cuestiones técnicas, como personas de reconocido prestigio por sus capacidades negociadoras, por sus capacidades persuasivas, ¿no? Y al menos nuestra experiencia, por ejemplo, en siniestros de Estados Unidos, es que normalmente se llega a acuerdo. Es muy curioso, es digno de ver cómo se desarrollan las mediaciones. Bueno, vosotros lo habéis visto. En Estados Unidos, cada parte se encierra en una habitación, no tiene contacto entre sí, y el mediador es como el portador de los mensajes entre una habitación y otra durante horas y días. O sea, son sesiones agotadoras en el que algunas son como pujas económicas, se van fijando horquillas de negociación, se va negociando. Y es verdad que se llega a un acuerdo, normalmente no satisface a ninguna de las partes, pero esto normalmente es señal de que el acuerdo es bueno. Y además hay una especie de presión psicológica sobre las partes para llegar a un acuerdo, porque no olvidemos que el juicio aún no está decidido, el juez está esperando. El no llegar a un acuerdo puede suponer un punto negativo frente al juez, porque puedes dar la impresión de que eres una parte muy inflexible o una parte que mantiene una postura numantina poco razonable. También es verdad que no es obligatorio llegar a un acuerdo, porque sobre todo si las posiciones están muy alejadas o son descabelladas. Entonces, nuestra experiencia en mediación es dura, pero es muy positiva. Sí, es un método que tiene mucho más predicamento en otras jurisdicciones, como la inglesa. Yo me sorprendí hace muchos años cuando vi una decisión en la que se condenaba en costas a la parte que había ganado un pleito porque se había negado previamente a ir a mediación. Y el juez dijo, usted tenía razón, pero usted podía haber evitado el gasto de dinero a todos los contribuyentes ingleses si hubiera ido a ese método anterior. Es decir, aquí tiene usted el principal, pero las costas las paga usted. Eso es impensable hoy en día en España, porque tenemos un derecho de acceso a los tribunales, pero es algo muy práctico. Bueno, pues Alberto, vamos a ver la perspectiva del asegurado de la gran compañía, General Counsel de ITP Aéreo, grupo Rolls-Royce, hoy en día. Muchas cláusulas de arbitraje en vuestros contratos, más cláusulas de jurisdicción. ¿Cómo son las cláusulas de resolución de controversias en los contratos que diseña ITP? Las famosas llamadas cláusulas, las midnight clauses, porque se haga para última hora y es lo último que se cierra. Midnight last day, yeah. De manera muy imprudente, porque son lo que marca las reglas del juego, de todo el contenido negocial del contrato. Entonces, bueno, ¿cuál es tu experiencia con...? Bien, bueno, en primer lugar, saludar a todos, a ti particularmente, darte las gracias. Mira, es difícil. Yo me puedo referir a un ámbito de actuación que se refiere a nuestra compañía del mundo aeronáutico, ingeniería aeronáutica y que trabaja en el ámbito del motor, los motores aeronáuticos y, por lo tanto, trabajando en grandes contratos internacionales del mundo aeronáutico con riesgos aeronáuticos, que son unos riesgos muy particulares, incluso merecen un seguro muy particular. Y sinceramente siempre con grandes compañías, son contratos estratégicos de grande alcance. Por lo tanto, el tratamiento posiblemente pues, es peculiar, es diferente a lo mejor de otro tipo de contrataciones más
más recurrentes, más en masa, etcétera, y bueno, ya sin hablar ya para contrataciones de consumidores, ¿no? Por tanto, mi visión en ese sentido es muy concreta y, por lo tanto, limitada. Pido disculpas por ello, en que la visión se concreta ese tema. También voy a restringir y referirme únicamente, puesto que estoy en un panel que trata el tema del seguro, también un poco al efecto que tiene con respecto al seguro y al asegurador, básicamente, ¿no? Porque esto que dices es cierto, es una cláusula y es un tema que se suele dejar abandonar un poco como de menor importancia. Tengo que decir incluso por los propios abogados, cuando son abogados internos de las propias empresas, incluso a veces si tú pones, abogado interno, mucho celo en esa cláusula, el último día, last day, midnight, es una cláusula que el que decide por encima del abogado, que siempre hay alguien que decide por encima del abogado, y normalmente siempre en contrario de lo que hemos dictaminado, decide que esa cláusula es, vamos a ver así, intercambiable con otra que está dando muchos problemas en otro ámbito del contrato, que están discutiendo un tema muchísimo más importante y relevante, como es un 5% más arriba o abajo del margen. Y entonces, al final hay un chalaneo, un intercambio del cual tú no eres responsable y no tienes control, y por lo tanto es una cláusula pobre, huérfana, y que en ocasiones se descuida. Eso sí que es cierto. Con todo y con eso, si se cuida y se trata adecuadamente, una de las cosas que es muy recomendable, y creo que es un mensaje a dar justo en este panel, es tenerla, si no con antelación, y sí que es conveniente, sí siempre, con posterioridad, hablada, tratada, vista por el asegurador. Por lo que hemos hablado antes, el asegurador va a tener en ocasiones que subrogarse en la posición de reclamante que uno puede haber tenido bajo con el contrato. Por lo tanto, si el asegurador no se siente cómodo con la cláusula de arbitraje que hemos negociado, pues bueno, vamos a tener un problema o lo va a tener él y en todo caso creo que no es bueno para la relación asegurado-asegurador. Por lo tanto, sí que es cierto que es una cuestión adicional que es involucrar al asegurador en la negociación, si es posible, posnegociación para que la conozca y, en todo caso, también durante el procedimiento que se siga del arbitraje. ¿Vale? Referido sobre todo al tipo de contratos de que estamos hablando, de grandes empresas, del mundo aeronáutico, de grandes problemas, normalmente el objetivo de las partes, y a lo mejor no está bien decirlo en un foro en el que trata el arbitraje, es evitar el arbitraje. Evitar el arbitraje y el pleito, en definitiva, evitar el litigio, evitar el conflicto. De manera que lo que se potencia y lo que se trabaja sobre todo son en cláusulas y en provisiones alternativas de disputas. Es cierto que los americanos consideran el arbitraje en sí mismo ya una ADR, una alternative resolution, pero en el sentido estricto evitar el conflicto ya sea en sede judicial, incluso en sede arbitral, porque conlleva y comporta un conflicto intercompanies que este tipo de ámbitos y de mercados no es conveniente. Yo, si tengo como cliente a Rolls-Royce o a GE, a General Electric, pues que prácticamente estoy casado y tengo obligación de contratar con ellos toda mi vida de negocio, un arbitraje puede llevar al traste una relación de negocio de futuro. Por lo tanto, es un mal negocio y, en todo caso, aunque lo ganase y por goleada, sería siempre una pérdida. Por lo tanto, evitar a todo coste. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues se plantean todo el catálogo de previsiones alternativas de disputa, que podíamos entrar, pero no creo que esté del propósito aquí. Pero sí que es cierto que, en relación con los seguros, este aspecto todavía es más importante llevarlo en consumo con los aseguradores, porque nos va a llevar a soluciones que normalmente van a estar acordadas, porque se trata de evitar un litigio. Entonces, si no involucras al asegurador en ese acuerdo, pues el asegurador diría, bueno, tú has llegado a un acuerdo con el potencial reclamante. Aquí no ha habido reclamación, el seguro esto no te lo cubre de alguna manera. Yo creo que es bueno para ambas partes que estén involucrados desde un origen, desde la génesis, de qué tipo de cláusula, cómo has resuelto. Porque normalmente las cláusulas alternativas de arbitraje empiezan por ser, por ejemplo, soluciones que son meramente internas. Hablan de una necesidad de escalación, por ejemplo, que un asunto en debate, en conflicto, lo analicen los CEOs de las compañías, o bien crear lo que llaman un dispute board, un comité de disputas de carácter técnico, tecnológico o especializado. Se trata muchas veces de sacar el conflicto del lugar en el que se ha gestionado, se ha generado. Refiriéndonos siempre a que estamos hablando de potenciales reclamaciones, evidentemente, de responsabilidad extracontractual, que son las que cubriría un seguro. Por eso abandono cualquier otra perspectiva. Bueno, pues en este tipo de discusiones de los CEOs, entre los CEOs, que pueden llegar, y sería deseable que lleguen a un acuerdo, o de un dispute board, que al final va a llegar
representantes de ambas compañías en ocasiones fuera del contexto de la discusión, ¿no? Lo que llaman los americanos un non-advocate review, de manera que lo analicen gente que no están en el conflicto, en el problema. Eso siempre es bueno porque ayuda extraordinariamente a resolverlos. O bien porque el CEO tiene una visión más estratégica y, por lo tanto, abandona las peleillas de poca monta de un contrato en concreto, a pesar de que el contrato puede ser de 30 millones de euros, pero ven con una visión estratégica y dicen, mira, vamos a perdonar esto porque no quiero poner en riesgo. Sí, discusiones es bueno sacarlas, pero si no tenemos en un potencial recurso a un asegurador, al asegurador involucrado en ello, pues al final puede haber un problema. Podemos tener una discusión. No, esto lo tienes que contribuir tú porque en definitiva hemos evitado un pleito, sí, pero el acuerdo lo has llegado tú. Por tanto, ese tema es muy importante. Llevar al asegurador siempre de la mano en la génesis de las cláusulas, en el desarrollo de las mismas y sobre todo luego si se van a llevar a cabo estas funciones. Incluso has hablado de la mediación. La mediación es también un mecanismo tremendamente recomendable, precisamente por eso, pero como acabas de decir, el mediador no impone ningún acuerdo, solo trata de facilitar entre las partes. Ese acuerdo luego tiene que estar bendecido, reconocido y debe ser satisfactorio también para el asegurador, que tiene que también un poco cuidar, evidentemente, que tenga una. Por tanto, involucrar al asegurador, como siempre, igual que se hace en un pleito judicial, necesariamente, en un arbitraje, en las cláusulas, en los modos alternativos de disputa, no es que sea recomendable, es que es necesario, ¿no? Y eso es un poco lo que. Entonces, todo este tipo de cuestiones se descuidan extraordinariamente por sistema. Ya en la redacción, como has mencionado tú, no se redactan las cláusulas, a veces incluso se cambian. Es importante en una cláusula de arbitraje y el asegurador y el asegurado lo tienen que ver en las sedes del arbitraje. No voy a decir aquí porque todos sois muchísimo más expertos que yo en este tema, que determina lógicamente la ley aplicable procesal al arbitraje. No es lo mismo determinar un arbitraje en un país o en otro y eso hay que cuidarlo porque. Sí. En tu opinión, in your opinion, ahora hay que traducir el principio de las frases, si no eres cool. ¿Qué tipo de cláusula es la ideal para resolver controversias? Es decir, una fase previa de negociación, en cascada, mediación, arbitraje, MEDAR. Te voy a dar una respuesta que te va a parecer evasiva, pero es que es la verdad. No existe una cláusula ideal. Es en función de la relación que tienes de negocio con la otra parte. Estoy hablando, evidentemente, del contrato subyacente y no el contrato del seguro. Estamos hablando de que normalmente en los supuestos en los cuales un siniestro, me gusta más llamarle evento asegurado, tiene lugar en el ámbito de una relación contractual, una relación de negocio, existe un contrato subyacente y ahí donde el contrato trata y regula específicamente el capítulo de responsabilidades extracontractuales o cómo se regulan, limitaciones de responsabilidad, posibilidad de reclamar daños, etcétera. Ese tipo de cuestiones se van a debatir dentro del contrato. Depende mucho de la identidad y de la relación de negocio que tengas con la otra parte. He mencionado un caso, tú tienes un contrato con Airbus o con Rolls-Royce o con General Electric, evidentemente tienes que gestionar el conflicto de una manera tremendamente cautelosa, porque donde no quieres llegar a parar nunca, entre otras cosas porque puedes tener la batalla muy complicada, es a un conflicto. En otras ocasiones, sin embargo, puedes estar un poco más animado a resolver de una forma expeditiva, si se puede decir, o incluso un arbitraje puede ser conveniente en primera instancia. Por lo tanto, hay que tener presente el catálogo y hay que analizar muy bien la relación de negocio. Es una pena que luego, al final, toda esa elaboración mental y el cuidado que, digámoslo así, el abogado o los abogados o los que han cuidado ese tema hayan puesto, luego, al final, en la última noche de midnight, se lo frustren porque te la cambian, porque al final una imposición por parte del cliente o de la otra contraparte exige que el arbitraje sea en su domicilio, en su jurisdicción y de acuerdo con la ley americana. Y entonces te encuentras cuando lo han cambiado. Ese tipo de cuestiones hay que cuidarlas, son inevitables, pero no cabe duda que haciendo un trabajo previo y sobre todo haciendo labor de cultura interna, creo que se pueden conseguir. Por tanto, no existe la cláusula ideal, pero sí existe la forma de plantearla y de forma de elaborarla ideal, que es estudiándola detenidamente y concienciando dentro de tu empresa que el arbitraje es posiblemente uno de los puntos, el arbitraje, la resolución del conflicto, igual que el área aplicable, es un punto fundamental que no debe descuidarse. Bien. Los que estamos aquí preferimos decir siniestro antes que evento asegurado, porque ya veremos si hay que distinguir. Pero yo un poco por alusiones que hacías mención, ¿no?, a la colaboración entre asegurado y aseguradora, pues de cara a pactar la cláusula arbitral, etcétera. Honestamente ya me gustaría,
Pero lo que yo despacho todos los días, por así decirlo, es este es el contrato y además yo ya he pagado, con lo cual compóntelas con el tercero. Es decir, bueno, espera un momento. Entonces sería muy deseable, pero yo no sé si tu experiencia será diferente, me temo que no, pero no existe esa. Y ahorraríamos mucho tiempo y creo que también mucho dinero. Pero bueno, yo aquí lo dejo. También es verdad, perdona, por darte la réplica, que es deseable que las empresas consultaran y compartieran con el asegurador esas cuestiones, y también sería deseable que los aseguradores mostraran interés a priori por ese tipo de cuestiones, que a veces también se descuidan. De manera que yo creo que es, entre comillas, responsabilidad de ambas partes, que eso de alguna manera se compagine. Porque sí que es cierto que en ocasiones el asegurador, los datos que pide a las empresas son datos de facturación y de datos, así, de cuantía económica. Y es más difícil entrar en ocasiones en, oye, a ver, quiero ver tus contratos, que yo siempre he agradecido mucho, porque a mí nos ayuda ciertamente a mejorarlo si es posible. Pero una pregunta, ¿pero no será que cambia la dinámica, supongo, cuando uno está negociando un contrato? El asegurador es una tercera parte y es un poco la dinámica de decir, bueno, me voy a casar y en el contrato, supongamos, de matrimonio, y aquí nombro al abogado que me va a representar en caso de que nos queramos divorciar. Yo creo que existe esa dinámica que muchas veces las partes están negociando un contrato y no quieren hablar de lo feo, ¿no? De lo que puede pasar, y quizás integrar a una aseguradora en esas discusiones puede generar una dinámica que puede ser más difícil las negociaciones. No sé, lo planteo como una pregunta. Pues yo te diría que depende del tipo de contrato. De hecho, hay pues, grandes proyectos constructivos donde no solo se espera que esté la aseguradora, o sea, no solo está, sino que se le espera. ¿Por qué? Porque son tantos los riesgos que hay que abarcar que de cara a poder firmar el contrato, todos esos riesgos tienen que estar debidamente cubiertos. Entonces, ahí sí nos invitan activamente a participar. Bueno, hay claramente dos fases. Una pre-siniestro, que es colaborar, valorar el riesgo, declarar todas las circunstancias, es decir, la fase de suscripción, de producción, y luego una vez que se produce el siniestro, bueno, pues una fase y se paga el siniestro, hay un problema de orden práctico que tenemos los abogados que nos dedicamos a este ámbito, que es que muchas veces el potencial responsable es un suministrador del asegurado, y el asegurado pierde todo el interés una vez que ha quedado resarcido en reclamar, con lo cual montar un recobro a veces es muy difícil. Estamos hablando de mucho dinero en muchas ocasiones. Entonces, ¿cómo se podría solventar eso? Y eso ocurre en el derecho español porque se coloca en la posición y porque la legitimación la adquiere el asegurador. Sin embargo, en el Reino Unido, Alejandro, no es así, ¿no? Claro, bueno, bajo el derecho inglés tiene una particularidad, es distinto la demanda, siempre es, bueno, existe la subrogación, por ejemplo, en derecho español, en la mayor parte de los derechos del civil law, es la compañía aseguradora la que demanda. Bajo el derecho inglés es la asegurada la que demanda, pero la demanda está bajo el control de la aseguradora. Entonces, puede quizás que psicológicamente eso cree un aliciente a la aseguradora de cooperar un poco más, pero en realidad la asegurada cooperar más, pero la aseguradora controla el pleito. Ahora, hay figuras interesantes, por ejemplo, si existe un riesgo que no está asegurado, por ejemplo, si hay una porción que no está cubierta por el seguro, en ese caso tiene que ir, es solo un nombre de la asegurada demandando, pero actúan de consumo los dos equipos de abogados, y si la pérdida más importante es la asegurada, el equipo de abogados nombrados por la aseguradora es la que controla la demanda. Entonces, digo, pero quizás psicológicamente ayuda porque muchas veces no existe un incentivo cuando la asegurada se ha pagado, decir, bueno, ¿dónde están los documentos? ¿Quién va a ser mi testigo? Y se genera una tensión. Yo creo que ese enfoque quizás ayuda más a decir, bueno, la demanda está presentada bajo tu nombre y quizás tienes más incentivo de ayudar. Ahora, pero sí, la demanda sigue siendo, como digo, controlada por la aseguradora, a pesar de que es en el nombre de la asegurada. Lo que es interesante, sí, que es que en particular al arbitraje dice relación con la subrogación, que esta figura facilita más o evitar argumentos, decir, bueno,
que la cláusula arbitral o la cláusula compromisoria no se aplica a un tercero, porque la compañía aseguradora, en definitiva, es un tercero al contrato bajo el cual surge la responsabilidad civil. Entonces, en algunos sistemas jurídicos, en España hemos visto que ese punto está decidido. La cláusula compromisoria viaja, como es en inglés travels, viaja con el contrato principal en el evento de la subrogación. En el derecho inglés queda más claro porque, bueno, en realidad no es un tercero el que está demandando, formalmente si se quiere, entonces no hay una pregunta sobre si la cláusula compromisoria se aplica, porque no hay un tercero. Pero la realidad es que la aseguradora es un tercero y en los casos que nosotros hacemos, por ejemplo, en subrogación, en arbitrajes internacionales, a veces vemos, se plantea el argumento por la tercera parte demandada. Cuando digo en subrogación, cuando actuamos en representación de la aseguradora en su propio nombre, decir no, la aseguradora no es parte porque se aplica el principio de la separabilidad, la cláusula compromisoria es un contrato distinto y todo ese tipo dicen a veces puede ser intuito persona, que no es efectivo, pero te plantean distintos argumentos y en general, en mi experiencia, los tribunales arbitrales tienden a desechar esas objeciones de competencias jurisdiccionales, pero es un tema que depende del derecho aplicable. Y esa es la complejidad que también tiene los casos de subrogación, porque a veces tenemos un contrato subyacente que tiene un cierto derecho aplicable, tenemos la cláusula arbitral con una sede quizás en un país distinto al del derecho sustantivo, después tenemos cuál es el derecho que se aplica a la subrogación, que puede ser incluso distinto. Entonces hay una combinación de distintos derechos que pueden generar complejidad. Por tanto, esto es algo que uno ve en la práctica, se plantean argumentos, como en general los tribunales arbitrales los desechan porque dicen, bueno, la subrogación opera, se pone en los zapatos, ¿no es cierto?, de la asegurada, e incluso en relación con la cláusula compromisoria, pero es algo que hay que estudiar, e incluso, por ejemplo, en China, entiendo que hay casos que dicen que no, que la cláusula compromisoria no se extiende a la aseguradora en caso de subrogación. Hubo un caso en Brasil en el cual también hubo un voto dividido de la Corte Suprema en Brasil al respecto. Entonces, es un tema interesante. Hablamos con Alberto antes cuando estábamos preparando la presentación, nos preparamos un poquito, ¿sí? No es con script, ¿no? Pero, y Alberto decía, bueno, ¿por qué no quizás señalar en ese minuto que se aplica, ¿no es cierto?, la cláusula compromisoria va a viajar, ¿no es cierto?, también es parte de la subrogación. Y es una pregunta interesante, pero quizás vamos de nuevo a ese punto, ¿qué es lo que se conversa? ¿Cuál es el margen de negociación de esas cláusulas cuando uno está tratando de crear, ¿no es cierto?, una relación? Y a mucha gente psicológicamente no le gusta estar hablando qué pasa si todo va mal. Entonces, pero la solución, como digo, el derecho inglés en ese sentido es práctica. En los casos que se aplica subrogación, como en el derecho español, bueno, tiene esa solución. En otros países hay que mirar caso específico, cuál es el derecho aplicable y que puede ser un ejercicio complicado. Aprovechando que eres abogado, además de Chile, de Nueva York y operas fundamentalmente en Londres y que te dedicas exclusivamente a arbitraje comercial internacional y de inversiones, ¿cuáles son las tendencias a las que tenemos que atender, como en la moda de lo que puede venir en cuestiones de arbitraje comercial internacional? Bueno, muchas tendencias, supongo que se han conversado durante esta conferencia. Un punto en particular, ya que la sesión mencionaba arbitraje de inversión, quizás voy a mencionarlo y relacionado con el rol de las aseguradoras. Existe la tendencia de que ahora las aseguradoras están utilizando el arbitraje de inversión de forma mayor. Yo creo que siempre ha existido un poco la sensación de que una compañía, si recurre al arbitraje de inversión, tiene que dejar de hacer negocios en un país. Y entonces, porque es una medida, se ve a veces como una opción nuclear, ¿no? Tirarle la bomba nuclear y hay que escapar. Y creo que en cierta medida eso está cambiando. Por ejemplo, hay casos de aseguradoras, especialmente
relacionados con temas de pensiones. Zurich demandó a Bolivia en un arbitraje de inversión. No hace mucho el Tribunal Arbitral se constituyó por una nacionalización del sistema de pensiones en Bolivia. Entonces, Zurich tiene esa demanda que es interesante verlo. Y también, por ejemplo, respecto de Chile, existen dos notificaciones de intención de arbitraje, los llamados trigger letters, en relación con ciertos cambios a las rentas vitalicias. Bueno, todo viene un poco, ¿no es cierto?, del tema del COVID, y Chile ha estado tratando de que la gente tenga dinero, ¿no es cierto? Dicen que el tema del COVID es un cash crisis. Entonces, muchos gobiernos están inyectando, dando dinero en Estados Unidos, dan dinero a la gente para que voten por cierto candidato, supongo, no será. Pero en Chile lo que se hizo fue que las cuentas de ahorro individual para las pensiones se autorizaron retiros del 10%. Y eso no hubo problema por la aseguradora, pero para el tercer retiro, el Congreso chileno dijo, bueno, ¿y qué pasa con las rentas vitalicias? Bueno, también saquémosle un poquito un retiro acá, de 10% de las rentas vitalicias. El problema es que la renta vitalicia no es una cuenta de ahorro individual. Entonces, las aseguradoras dicen, no, que aquí me están expropiando. Ustedes me pagaron una cantidad de dinero y yo a cambio de ese pago les doy, ¿no es cierto?, pagos mensuales hasta que usted fallezca, etcétera, la renta vitalicia. Pero el Congreso dijo no, pueden retirar 10%, y por eso Ohio Principal y también Zurich han enviado notificaciones de intención a Chile diciendo que esto es una expropiación. Ahora, lo interesante es que Chile, que puede que haya un nuevo retiro por otro 10% que también afecte las rentas vitalicias. Entonces, vemos que las aseguradoras, cuando están en una situación difícil como esta, porque el 10% retiro contratos que ya se habían invertido esos dineros, etcétera, no es dinero de la persona que concluyó ese contrato, genera estos casos importantes, y las aseguradoras creo que se ven en una situación difícil y están recurriendo al arbitraje de inversión, y yo creo que la tendencia es ver más casos similares si existen situaciones también similares, que muchas pueden ser causadas por la crisis del COVID. Quedan poco tiempo para que estalle la bomba. Volviendo al tema de los intereses, vosotros, sobre todo Beatriz y Román, si se aplica la ley española al fondo del asunto, aunque sea un arbitraje, si se aplica la ley de contrato seguro, ¿veis menos factible, es decir, menos propicio que un tribunal arbitral aplique esos intereses que sabemos que son totalmente anacrónicos, pensados para otra época? No hay mejor inversión que tener un pleito que se vaya a ganar, porque un 20% no te lo da ninguna inversión, ¿no? Entonces, pues claro, es algo que he oído recurrentemente. Bueno, si vamos a arbitraje el tema de los intereses, pero en vuestra opinión existe un menor riesgo de que, ¿no?, en ese sentido. Yo les he visto imponer. O sea, el riesgo yo creo que es el mismo. Es más, en algunos laudos donde no se hacía específica mención, se pedía la aclaración del laudo para que hablara específicamente sobre los intereses del 20. Hombre, es verdad que ante el árbitro la posibilidad de que la compañía pueda explicar los motivos por los cuales ha demorado el pago de la indemnización, porque no estamos hablando de un puro capricho de la compañía en que no quiero pagar en tiempo y forma. Hay varias causas que pueden justificar o explicar porque la causa no estaba determinada, 20.000 razones. Ante el árbitro, que, como hemos comentado, es un experto, la posibilidad de que los argumentos de la compañía que expliquen el motivo de la demora sean entendidos es mayor. Entonces, en ese sentido, el riesgo de una condena a los intereses del artículo 20 baja. Ante el juez es mucho más ciego, o sea, la manera como se interpreta ese artículo pues es una manera muy protectora hacia el asegurado. Entonces, bueno, pues el arbitraje en ese sentido también es una ventaja para la aplicación, la no aplicación, o al menos una aplicación más razonable y justa de ese artículo. Que nosotros, la experiencia en sentencias, son condenas que son, en nuestra opinión, absolutamente que no hay lugar a que se te condene a ese artículo cuando tú has explicado
¿cuándo comienza realmente la obligación de pago de la indemnización? Muy bien, pues 000. Muchísimas gracias. Cerramos aquí. Yo creo que si hay que decir una frase final es que sí, el arbitraje sí tiene cabida en el ámbito asegurador, que tiene obviamente como todas sus ventajas y sus inconvenientes, pero que tiene grandes ventajas en relación con pleitos en muchas reclamaciones. Muchísimas gracias a los cuatro, ha sido un placer, yo he aprendido muchísimo y muchas gracias, de verdad. Gracias. Gracias. Muchas gracias.